gracias a vos, gracias a ustedes por haberme invitado a esta provincia que mucho quiero. Vos sabés que yo vine hace 44 años en mi luna de miel a Jujuy. Sí. Es una provincia que siempre quise y que es bellísima. Sí. Ustedes están acostumbrados porque la ven todos los días. Para nosotros es una belleza de la naturaleza. Qué lindo. Y también es un pueblo muy lindo, muy, ¿cómo te diría? Hospitalario, muy argentino. Qué lindo escuchar esto. Bueno, doctora, primero vamos a tratar de capitalizar al máximo. Hoy desde las 7 de la tarde vamos a extender la invitación a la gente. Va a haber una charla importante en el Salón Auditorium del Colegio del Huerto para hablar de educación sexual, para acercar información, porque creo que de esto se trata, ¿no? Acercar información, exactamente. Acercar un poco de historia. Hoy por la mañana tenía la posibilidad de dialogar con usted por la radio y nos contaba algunos datos precisos vinculados también con el presente. Un poco de historia, pero al mismo tiempo algunas cuestiones que si uno no está informado, no las puede conectar. ¿Qué es precisamente lo que van a acercar, la información que le van a acercar al padre? Exactamente, mire, ante todo le digo que es el estudio de ciencias políticas ha sido una de mis ocupaciones en los últimos 30 años, muy importante, en una materia que se llama geografía humana, que es demografía, es justamente el estudio de las poblaciones, y a través de la profundización en ese estudio, que es una de mis especialidades, he encontrado con alarma, con tristeza, con preocupación, que desgraciadamente nuestra política siempre es dirigida desde afuera, siempre, aún no poniendo en tela de juicio la honestidad de los gobernantes. No es esa mi tarea. Fíjate que hasta el siglo XIX los estados europeos entendían como política saber lo que hacía el otro estado. Es decir, a Francia le importaba saber qué hacía España, qué hacía Inglaterra. Esa es la política exterior. Y de alguna manera muy triste nos han enseñado que política es pelearnos entre nosotros en distintas agrupaciones. No es eso la política. La política es la búsqueda del bien común, y ese bien común muchas veces está amenazado por intereses que no son genuinos y no son argentinos, no son de Jujuy, no son de la patria grande tampoco. Y un poco mi misión es esclarecer en estos temas tan acuciantes de dónde vienen y por qué se imponen a nuestros países. Imagínate, ustedes tienen una provincia hermosa totalmente despoblada. La Patagonia tiene menos de medio habitante por kilómetro cuadrado y se está enseñando a nuestros países políticas ferozmente antinatalistas. Se les está diciendo a los niños que el sexo seguro es sexo sin hijos. ¿De dónde viene esto? Evidentemente no es del sentido común. Y un poco subliminalmente se está enseñando a toda la sociedad de la generación de ustedes que el niño es el enemigo, como si te dijera una generación hostil a los niños. ¿Qué está pasando? Y pasando todo eso inadvertido y utilizando todos los medios de educación, todo esto está en documentos escritos que yo he estudiado y que me propongo informar a la población. Porque obviamente somos libres cuando sabemos. Cuando no somos libres, cuando no conocemos, somos esclavos. Esclavos de políticas que desconocemos. Mi misión un poco es... porque así lo debo hacer. Yo tengo una deuda además con Argentina. Yo disfruté de una universidad extraordinaria. Me recibí en el año 80 y tradicionalmente la universidad fue extraordinaria, fue gratuita y nos dio una gran formación. Y mi forma de retribuir es dar todo ese conocimiento que yo tuve en la facultad y que pude, gracias a esa gran formación académica, seguir incorporando a lo largo de mi vida. Por eso creo que es mi obligación llevar a mi querido territorio, en este caso a la provincia de Jujuy, el fruto de este estudio. Doctora, usted se le ha visto, bueno, en esta primera gran batalla por informar de lo que era todo lo que tenía que ver con el aborto. Correcto. Se le ha visto enérgica, defendiendo la vida, apostando a la vida, pero no solamente con algunos argumentos propios de la vida, el ser humano y mi derecho a ser mamá, por ejemplo, sino con fundamentos. Esto ahora abre una nueva brecha, que es la Ley de Educación Sexual Integral, con ideología de género, que es lo que se querría incorporar en los últimos tiempos. Exactamente. Y eso justamente es lo que voy a aclarar. Recordar que el género es una ideología que nace del libro de Engels, el creador del comunismo marxista. Engels, en el libro que publica en el año 1884, La familia, la propiedad privada y el Estado, dice que la opresión de clases, la primera opresión de clases es el matrimonio. Y que por eso, para imponer la revolución marxista, hay que disolver el matrimonio, donde la mujer sería la oprimida y el padre el burgués, el opresor.
Por eso todas estas ideologías feministas y machistas que se han introducido en nuestro país, sin ser de nuestra idiosincrasia, tienen una sola finalidad y una sola dirección, que es llevar a la dictadura marxista a todo el continente sudamericano. Vos imagínate, como digo siempre, ¿cuánto podría haber tardado Estados Unidos en destruir Cuba? 4 horas, 8 horas. Kuwait lo destruyó en un día, un estado entero. Es decir, está Don Rockefeller, a quien me voy a referir hoy abiertamente, y otros intereses lo han visto a Soros, hablando públicamente en estos días de qué horror que no se respeta el género en Sudamérica. Es decir, hay una intencionalidad de vaciar el territorio y de exterminar a nuestras razas. En este concepto malthusiano y darwinista, es muy importante quedarse con el territorio. Esto consta en un sinnúmero de documentos. Yo he hablado muchas veces del informe Kissinger, que justamente se llama Implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar. Ese informe fue hecho por el secretario de Estado del presidente Nixon en 1974, diciendo que en el siglo XXI Estados Unidos iba a carecer de los minerales necesarios para su industria, pues los habría consumido a lo largo del siglo XX. Que esos minerales yacen inexplotados en los países del tercer mundo, que si esos países alcanzan un crecimiento poblacional importante, será inevitable su desarrollo industrial, dice Kissinger. Debemos, por lo tanto, evitar ese desarrollo industrial a toda costa, y debemos ocultar nuestros planes demográficos detrás de planes sanitarios. Por eso diseñaron salud reproductiva, salud sexual, eso lo he explicado. Y recuerdo que el género es la disolución abierta de la familia tal como la conocemos, como el órgano capacitado de la procreación y la transmisión de la vida y de la cultura argentina. Entonces, al disolver la familia como vos la conocés y transformarla en otra cosa que es totalmente individual, cada persona individualmente, sin ningún vínculo afectivo estable o comprometido entre la sociedad, va generando una, te diría, una separación del medio. Yo conmigo hago lo que quiero, y en realidad no me importa lo que el otro quiere o percibe. Es que precisamente se está disuadiendo a la población a través de métodos que son, primero, son engañosos, son egoístas, dejando de lado lo que es hasta la biología propia del ser humano. Exactamente. Vos diste en la tecla. Fíjate vos que esta selección de género que fue propuesta por Naciones Unidas en la conferencia de Pekín del 95, fue propuesta mucho antes, pero aceptada universalmente ahí. ¿Por qué? Porque la palabra género es neutra y ya no usa sexo. El sexo necesariamente te remite a la realidad biológica, no solo del ser humano, de cualquier mamífero, de cualquier ser sexuado, de un ave. Entonces, te muestra la causa final, diría Aristóteles. Es decir, el sexo está hecho de tal manera para que mediante la cópula de las dos especies, macho y hembra, se genere un nuevo hijo. Si vos no usás sexo, no te remitís a esa realidad cruda que acabo de exponer. Hablás de género como una creación abstracta intelectual. Por eso se usa la palabra género. No olvides lo que dice Kissinger. Tenemos que ocultar nuestros planes detrás de planes sanitarios. Es muy útil, dice allí, la utilización del lenguaje, el cambio del significado de los términos. Y quiero decirte que antes de ese informe Kissinger, que fue escrito y que tenemos, por supuesto, nosotros, y está en la universidad, y fue leído en la Convención Constituyente del año 94, este informe Kissinger, antes que este informe, el mismo presidente Nixon constituyó una comisión para reformar la educación, Comisión para la Educación con vistas al futuro de los Estados Unidos, que esa comisión da un informe dividido en 3 partes. La primera, educar a la población con el mito de la superpoblación, para asustar a la población con ese mito que hoy no se puede sostener. Imagínate que Francia paga 2.800 euros a la mujer por tener un nuevo hijo, tiene más de casi 80 millones de habitantes en un país 22 veces más chico que Argentina. El presidente Putin 250.000 rublos por hijo le paga a las rusas. Entonces, la primera parte era sostener y convencer a la población de que el país del planeta está lleno de población. La segunda parte del estudio, estudiar a los padres, educar a los padres, educar para la paternidad. Así encabeza un capítulo el mismo Nixon diciendo, lamentablemente muchos padres se creen capaces de educar a sus propios hijos.
Y nosotros como Estado norteamericano, estadounidense, debemos asumir ese rol de los padres. Y en la tercera parte dice educación sexual. Esa educación para proponer abiertamente a los chicos otras salidas sexuales que no son las convencionales a fin de que no tengan hijos. No, lo que está diciendo es a ver, hace un tiempo atrás muchos escuchábamos este tipo de cuestiones y la veíamos alejadas de una realidad Claro. que podríamos llegar a vivir. Hoy se está viviendo, usted está recorriendo gran parte de la Argentina con el discurso de la vida primero, con lo de la ley del aborto, el discurso de la vida que sigue, que es esta ahora. ¿La Argentina o las provincias al interior, cómo estamos recepcionando esto? Yo veo una gran salud mental en las provincias, que se ha perdido en capital. Veo en las grandes urbes y en las grandes universidades donde se ha trabajado intelectualmente mucho. Este pensamiento de izquierda se imparte en nuestras universidades abiertamente. Te digo de izquierda llanamente, es un término que no me gusta usar porque en realidad no existe. Los movimientos marxistas son financiados por los banqueros norteamericanos. O sea que no son tan de izquierda. No, esa es una fantasía. Yo uso esa izquierda para que nos entendamos de qué estamos hablando. Fue Rockefeller primero el que financió el viaje de Trotsky a la Rusia zarista, ¿no es cierto? Es decir, la oposición a Estados Unidos hubiera sido una poderosa Rusia organizada. Durante toda la existencia de la Unión Soviética, es decir, de la Rusia marxista, Rockefeller manejó el petróleo, Standard Oil. No sé si te va quedando claro. Entonces, refinanció también la revolución de Fidel Castro y en este momento la gran revolución marxista que se inició en los años 70 es financiada íntegramente. Cuando Amparo Medina vino al país, no olvides que Amparo Medina fue guerrillera armada del movimiento Alfaro Vive, el análogo a Sendero Luminoso en Ecuador. ¿No es cierto? Y ella dijo que, mira, creo que mencionó Mabel Bianco. Amparo mencionaba también hasta su faceta de adiestramiento que vivió. Recibió adiestramiento en Rusia, como Sarah Winter, que confesó, la gran feminista. Son 5 años adiestradas y muchas de estas funcionarias de izquierda que tenemos hoy perciben de Naciones Unidas sueldos muy grandes en dólares, miles de dólares. Te digo más, Bachelet entregó Chile íntegramente al aborto contra el pedido de todo su pueblo. Miles de médicos renunciaron. Y ahora tiene un cargo altísimo en Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la Salud. Yo veo una paradoja en esto. Perdón. Y era de izquierda, por eso te hago este caso. Es en el centro del poder anglo-norteamericano, que es Naciones Unidas, se van todos nuestros funcionarios de izquierda con cargos altísimos que cobran mucho más de $20.000 mensuales, en algunos casos, como el canciller Caputo, hasta $100.000 mensuales con cargo con el que murió. La respuesta a mi interrogante puede ser muy obvia o no, la verdad no la sé, pero como mujer lo pregunto, porque en toda esta lucha que se viene dando, o en todos estos pedidos que se vienen dando en los últimos años, las mujeres somos las que estamos al frente de la batalla. Siempre hay intereses comandados por hombres, pero las mujeres salimos en esta guerra siendo nosotras mismas mujeres dadoras de vida también, y suena como un tanto paradójico. Mira, Rockefeller II hace 2 conferencias. Primero hace el Fondo de Población de Naciones Unidas en 1950, y a partir de allí hace las conferencias de población y desarrollo cada 10 años, donde va controlando cómo se impone el aborto. La primera fue justamente en Bucarest en 1974, donde la Argentina tuvo un papel preponderante, se opuso a la globalización del aborto, y atrás de Argentina se levantaron 27 naciones árabes y todas las sudamericanas, y para Rockefeller fue un fracaso. Entonces la presión sobre Argentina se ejerció endureciendo los términos del endeudamiento. Como no era suficiente, porque las mujeres se negaban a aceptar el aborto en los países sudamericanos, se inventaron las conferencias de la mujer. Irónicamente, Rockefeller las diseña en Pekín, donde la mujer fue y es totalmente despreciada. Es tan despreciada la mujer en Pekín, aún en el régimen comunista, que los padres selectivamente abortan, como pueden tener un solo hijo, abortan cuando es madre de mujeres a las nenas. Tienen 40 millones más de varones que de mujeres, y además las mujeres no quieren tener hijos por esa dureza. Si tienen un hijo más, le matan al chiquito al lado. Es muy cruda la demografía en China, ¿no es cierto? Entonces, se decide en el ámbito de Rockefeller, que administra el poder mundial desde el año 1903, en que muere la reina Victoria, atacar a la mujer porque
veía en las conferencias de población de desarrollo que es la mujer, obviamente, la que se resiste a tener el hijo si es el hijo de nuestras entrañas. Es decir, tenía que convencer a la mujer que no era su hijo, ¿no es cierto? Que matar a su hijo es un derecho. ¿No es cierto? Y eso se hace a través de las conferencias de la mujer que se hacen en Pekín justamente como una burla a la mujer, de donde bajan a Naciones Unidas y desde Naciones Unidas bajan a nuestros países como recomendaciones, es decir, órdenes veladas a través de los Ministerios de Educación y de Salud de los distintos gobiernos. Muy bien. Va a ser una charla imperdible para que la familia jujeña pueda acercarse. Hoy reiteramos, 7 de la tarde en el Colegio de Huerto. Doctor, ha sido un placer tenerla acá. Siempre nos vamos a quedar cuando el entrevistado es muy interesante, con la cabeza llena de preguntas. Les agradezco a ustedes. Es un placer, la verdad es que fue una entrevista hermosa. No, son temas que nos interesan mucho y sobre todo a la gente, porque es llevarle información sobre un tema súper candente que a veces lo discutimos por falta de información. Y acordate lo que te digo, libre es el que sabe. El que no sabe es un esclavo. Hoy aprendamos a ser libres hoy a la tarde a partir de las 19 entonces. Gracias, chicas. Gracias por todo.